Hablamos de kindergarten a cuarto, quinto grado de escuela. Yo cuando empezó la pandemia estaba enseñando lo que es middle school y dije, ay, bárbaro, mis alumnos trabajamos con un montón de tecnología, no hay problema, yo tengo toda la plataforma online, no pasa nada. No pasa nada, en una semana no sabía qué hacer, los chicos no se conectaban, el estrés, las situaciones en su casa, nada que ver lo que yo me predije en un principio. Entonces, mucho peor con niños chiquitos. Ponerlos adelante de una cámara no existe. Entonces, bueno, de ahí fue cuando empecé bueno, a trabajar con estas maestras, ayudarlas, principalmente, bueno, para mí una de las herramientas más fabulosas para poder conectar con estos niños, especialmente ahora que estamos a esto de virtuales y en persona y con las máscaras y qué sé yo, han sido los cuentos. Me parece que las historias naturalmente nos conectan, tienen ese patrón de orden, de contexto, nos conecta emocionalmente. Entonces, incluso con mis alumnos más grandes, yo decía, bueno, les voy a contar una historia, y enseguida todos se conectaban ahí. O sea, tenés otro nivel de atención a decir, oh, vamos a aprender las frutas. Es como que está fuera de contexto, no tiene en realidad ningún sentido, ¿verdad? Entonces, a través de los cuentos, ahí fue cuando empezamos a trabajar con estas maestras, a crear lecciones. Mis libros tienen guías para los maestros con lecciones, con actividades, con todo lo que se me ocurre para poder ayudarlas a implementar estas clases de modo que sean de manera más divertida, más significante, digamos, para el niño. Yo lo vi a través, por el otro lado, como decíamos con Erika, como mamá, ¿verdad? Con mi propio hijo, conectándose virtualmente a una clase donde pasan 20 minutos pasando la lista, ya, apagaba el monitor y se iba, me dice, terminé, yo no terminamos. Pero entonces hay que buscar esos elementos donde podemos conectarnos con estos niños y bueno, tratar de enseñarles, pero de una manera que no sea una tortura, ¿verdad? Es un desafío importante, siempre es un desafío importante Claro. en el contexto en el que estuvimos viviendo estos últimos años. La virtualidad, ¿no? Fue un desafío nuevo, quizás para muchos, y bueno, esto que comentás de conectar, de las historias, de cómo se transmite, del hilo conductor del tema, ¿no? Bueno, me parece que es una herramienta que acompaña, un recurso educativo que es muy útil para padres, para maestros, ¿no? Me parece una iniciativa muy linda. Y pensaba en el contexto también de la comunidad donde vivís, por ejemplo, hablando de todo este tema multicultural que comentabas antes de la ciudad donde estás ahora, ¿no? Y de los idiomas y de la inmersión en el español y en el francés. Eh, ¿Cómo lo haces por ahí? ¿Cómo recreas en tu casa toda la cultura uruguaya y americana? ¿Qué actividades haces o qué disfrutan en familia, más allá de hablar español? Uh -huh. Bueno, en realidad sí, en casa puedo decir que somos bastante multiculturales, porque más allá de nuestras propias culturas, digo, mi esposo, bueno, habiendo crecido aquí en Nueva Orleans, por supuesto, trae todos los elementos de esta cultura, que son bastantes, y yo, bueno, por supuesto, los elementos uruguayos, pero también tengo muchísimos amigos latinos, tengo amigos en otras partes del mundo, y bueno, y siempre nos estamos intercambiando, ¿verdad? Estos elementos culturales. Entonces, en casa nos gusta mucho leer a todos, entonces siempre a través de los libros también surgen estas conversaciones. La otra vez mi hijo estaba leyendo un libro sobre el boba tea. ¿Qué es el boba tea? Bueno, fuimos a buscar un lugar vietnamés donde vendían este té, lo probamos. Eh, Ahora, por supuesto, con Mardi Gras, con el carnaval. Justo tengo una amiga que vino por una cirugía aquí a Nueva Orleans, pero justo vino ahora, así que bueno, le tocó también aprender un poco sobre los elementos de la cultura, y bueno, y ahí mi hijo también se engancha en conversar, le encanta hablar y le encanta, bueno, mostrar también las cosas que son parte de su día a día y de su cultura. Entonces, más que nada lo vimos de esa manera, a través de los libros, leyendo,
Nos encantan los mapas, a mi hijo le encantan los mapas, entonces cada vez que escucha algún lugar, algún nombre de algún país, en las noticias, donde sea, corre al mapa a buscar a ver dónde es. Me encanta eso, en mi casa pasaba siempre lo mismo. Sí. Es verdad. Te lo juro, me Así. encanta, me traes como estas imágenes que es precioso y sí, es realmente, es muy lindo, se ubican de una manera espacial en el mundo, que es muy interesante, qué lindo lo que Exacto, contás. Sí, exacto. sí, Entonces, sí. bueno, a partir de eso, mapas, puzzles, juegos, conversaciones con personas, siempre tratar mi intención, bueno, nuestra intención, mi esposo y yo, de exponer a nuestro hijo a la diversidad. No solamente a las culturas que traemos nosotros, sino a la diversidad, que no le parezca raro hablar con una persona asiática o ver comida de otro país. Lo mismo hacía yo con mis estudiantes. Yo digo, bueno, si algo van a aprender saliendo de mi clase es a ser abiertos a las culturas. Van a ver de repente comidas que no les gustan, no empiecen con, no me gusta. O sea, pregunten, si no la quieren comer, no la coman, pero bueno, pregunten de dónde sale esta comida, con qué se hace, y al demostrar interés, bueno, uno ahí se conecta con esta cultura. Entonces, principalmente es así, en casa es muy natural, no es forzado. Muchas veces me ha pasado, bueno, con papás o maestras que me comentan y dicen, bueno, pero ¿cómo haces para que tu hijo hable el español? Ah, nunca me gustó forzarlo. Sí, ay, no, decímelo en español. O no, no me hables, o yo no entiendo. De repente, a veces cuando venía de la escuela y me empezaba a hablar en inglés, le digo, ay, mi amor, no te entiendo, háblame en español, por favor. Así. Pero no el tenés que hablar español o tenés que leer este libro en español. Aquí en su biblioteca hay libros en español y hay libros en inglés y él elige el que elige. O sea, nunca fue algo forzado. Entonces, bueno, me parece que por ese lado también como que surge de manera más natural. A mí me parece que al niño cuanto más Sí. uno lo aprieta, ¿verdad? Ay, a ver, habla, contame lo que sabes. Ya, no, tú sabes. Eres autora e ilustradora de tus propios libros de cuentos para niños. A ver, háblanos de tus libros. Bueno, mis libros, ahora en este momento estoy trabajando en mi primera serie, que es una serie que se llama Nuestra Fauna, donde se resaltan animalitos que son autóctonos del continente americano. Aquí atrás pueden ver mis dos libros, Omar, que es el primer libro en la serie, y el segundo libro es Guillo el Armadillo. Soy ilustradora, aunque no tengo título de ilustradora, ni fui a Instituto de Arte y Diseño, ni nada de eso. Estudié un par de años diseño gráfico en Uruguay. Siempre tuve esa tendencia por el arte, me encanta y siempre exploré diferentes técnicas. Entonces, al publicar mis libros fue como una avenida para abrir esa puerta y dejarme jugar un poco más con las ilustraciones. Más allá de que como maestra somos creativos, ¿verdad? No es lo mismo. Entonces, por ahí me explayé con mis libros a trabajar con las ilustraciones y, bueno, utilizar el collage, la tinta para crear estos dibujos. Y bueno, mis libros, como te decía, resaltan la fauna latinoamericana, que me parece también una oportunidad fabulosa ahí para trabajar con estudiantes o con los niños en casa, ¿verdad? Es enseñarles sobre estos animales que son autóctonos. Muchas veces cuando hago visitas virtuales ahora a escuelas, hablamos del jaguar, me sorprende que los niños no saben que el jaguar es autóctono de las Américas, lo ponen siempre en África, ¿verdad? Entonces, bueno, introducirlos a estos animales que son tan fabulosos y diferentes. Acá en Guillo, por ejemplo, hay como 11 animales de la fauna latinoamericana y son fascinantes. Está el cóndor, a ver si ahí sí los pueden ver. El delfín rosado, este delfín rosado es como un imán, pero los niños cuando, un delfín rosado, pero es de verdad o es un dibujo, digo, no, este es un dibujo, pero existe. Existe un delfín que vive en un río todavía, no vive ni en el océano, pero es un delfín rosado. Y bueno, y esa manera de introducir la fauna latinoamericana, aprender de los países a la vez, y las historias también tienen otros valores que se enseñan indirecta o directamente con los cuentos. Por ejemplo, acá en Omar está el tema de celebrar nuestra diversidad, nuestras diferencias, y en Guillo el tema principal sería el encontrar tu talento, lo que te hace único. Entonces, también mis libros surgieron de mis propios estudiantes, de mis propias clases, de proyectos que hice con mis alumnos, y siempre me gusta usar los libros como puertas para abrir esa conversación, ¿verdad?
Me encanta cuando nos sentamos a leer una historia y los niños de ahí salen, ah, a mí me pasó eso, o en mi casa tenemos esa comida, o ah, yo me acuerdo que una vez, y ahí surgen sus historias, ¿verdad? Y la posibilidad de poder contarlas y de poder compartirlas con el grupo. Me encanta esto que decís pensaba esto de crear, ¿no? en una cosa tan integral como esto, la imagen, la palabra, la historia que hay por detrás, ¿no? Como el mensaje, y lo que a uno lo sorprende, ¿no? Como adulto muchas veces de cosas que uno se olvidó de cuando era chico, esto de los piensan que tal animal viene de tal lado porque se vincula con tal cosa, ¿no? Como estas cosas que uno descubre, y eso también te da el pie para poder proponer una historia, me imagino, bueno, siempre los chicos son una fuente de inspiración, ¿no? No sé Siempre, cómo lo sí. haces con tus libros, pero de esto que estás contando, y bueno, más allá de ser mamá, tenés una experiencia con chicos por, digamos, todos estos años enseñando y en contacto, entonces me parece que es, ¿no? Como un poco seguramente Los la libros para fuente. niños, no sé, yo siempre tuve un gran respeto por mis estudiantes, ¿verdad? Nunca subestimé a mis estudiantes, por más chiquitos que fueran. Me han enseñado muchísimo y me interesa muchísimo conversar con los niños. Entonces, cuando decidí publicar mis libros, también, más allá de que me gusta que lean los libros por diversión y que los disfruten y que se diviertan, siempre, por supuesto, no puedo evitar como maestra tener ese contenido didáctico, ¿verdad? Claro. Dentro de la historia. Y me parece que los libros para niños, digo, si están bien hechos, son como una cebolla, ¿verdad? Tienen diferentes capas, diferentes elementos. A ver, parece que no, pero léete el cuento otra vez y ahí empiezan a Sí, surgir, sí. ah, Aprendes algo y mira nuevo. bien las ilustraciones, hay ilustraciones que dicen muchísimo. Entonces, es buenísimo como papás, como educadores, saber ver eso y utilizar todas esas capas para aprender, para explorar, para conversar, para expresar, ¿verdad? Los cuentos para niños son fabulosos para ayudar a los niños a expresar sus emociones, sus sentimientos, que muchas veces no saben cómo hacerlo, ¿verdad? Cuando son chiquitos. ¿Qué viene primero, la ilustración o la escritura? Mira, me han preguntado eso muchas veces y en realidad depende. En mi caso, bueno, con Omar surgió primero la ilustración, ¿sí? Jugando apareció el jaguar, me fascina el jaguar, mi hijo se llama Nahuel, que significa jaguar, o sea, imagínate, ¿verdad? Por ahí salió el jaguar. Y del jaguar dije, bueno, ¿cuál es con el jaguar? A ver, empecé a hacer más investigación, a leer más, y bueno, el jaguar es el rey de las Américas, ¿verdad? Todas estas culturas precolombinas que tenían el jaguar como este animal sagrado, las máscaras de jaguar. Dije, bueno, esto es fabuloso, esto es la caja de Pandora para, imagínate, como maestra empecé a sacar así, ¿verdad? Elementos, y bueno, y ahí surgió la historia de Omar, que es una historia muy simple, la puede leer un niño de 4, 5 años, si está empezando a leer, la entiende. Yo he visitado escuelas con preescolar y leo el cuento de Omar y a los 5 minutos se están repitiendo porque es muy repetitiva, ¿verdad? Es como una canción, más bien como que se te graba. Entonces, en este caso surgió primero la ilustración, después la historia. En el caso de Guillo surgió la historia. La historia de Guillo fue fabulosa porque, te digo, está inspirada en un proyecto que hacía con mis alumnos. Un día mi hijo se estaba bañando, estaba en la bañera, yo estaba sentada en el suelo con mi libretita y ¡prum! Surgió la historia de Guillo. ¿Sí? Hubo que cambiar algunas cosas porque en realidad, bueno, vos, Erika, siendo de Argentina, sabés que no le decimos armadillo, le decimos mulita, ¿verdad? Entonces, cuando creé la Uno historia, adapta. era Uno la va mulita, adaptando, pero sí. resulta que una vez que empezaron a editar mi cuento, me dijeron, ¿estás loca? ¿Cómo la mulita va a rodar? Y ahí nos dimos cuenta que hablábamos de animales diferentes, no era una mula, sino era un armadillo. Y ahí hubo que cambiar toda la historia. Por eso digo, si hay alguna persona por ahí que quiere escribir libros, por supuesto, cuando digo que la ilustración viene primero, fue la idea de cómo Omar se iba a ver, pero no todas las ilustraciones del libro, ¿verdad? Primero hay que escribir la historia, Claro. editarla, hacer que la lean niños, que la escuchen, volverla a editar, y una vez que la historia está final, ahí hacer las ilustraciones que van en cada página. Claro, ¿Verdad? si no es Porque demasiado si no trabajo, te tiras de imagínate. los pelos, imagínate que yo, bueno,
Anita la mulita era mucho más femenina que lo que es Guillo, ¿verdad? Cuando hubo que cambiar la historia. Y Guillo el armadillo. Oh, Guillo es masculino. O sea, hubo que cambiar la rima, hubo que cambiar el look, hubo que cambiar todo. Esto es la riqueza multicultural de nuestra cultura